Muchísimas gracias, licenciado César, por la presentación. Muy buenas tardes, tengan todos y todas nuevamente. Encantado de colaborar con ustedes dentro de esta cuarta muestra de recursos educativos digitales con todos los y las colegas de CCH. Y como primera medida, me gustaría agradecer también la invitación al profesor Marroquín, a la profesora Rocío, a todos los que hacen posible esta actividad, este encuentro. Y como tal, dentro de este espacio estaremos abordando cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, que me parece que es la tesitura que estaremos abordando dentro de estos días de la cuarta muestra de recursos educativos digitales, ¿no? Entonces, encantado de participar con ustedes y sobre todo de escucharles y que reflexionemos juntos sobre ciertas cuestiones, implicaciones, aplicaciones, ejecuciones y demás cosas que envuelve esta gran disciplina de inteligencia artificial, que la podemos ver como una herramienta como tal al momento de aplicarse, ¿no? Pero recordemos que inteligencia artificial como tal es una disciplina dentro de ciencia de la computación, igual de importante que las otras disciplinas como computación científica, computación cuántica, base de datos, etcétera. Entonces, inteligencia artificial se ha vuelto más mediático y precisamente por este alcance que pudiese llegar a tener en cuestiones de aplicaciones, ¿no? Y pues bueno, lo que nos compete a nosotros es relacionarlo con investigación científica, investigación en sentido humano, investigación educativa, y es precisamente una de las cuestiones que hoy les traigo precisamente a la mesa para que lo discutamos. He preparado una breve presentación sobre ello y me gustaría también invitarles a que dentro del chat pudiesen poner algunas reflexiones, algunas preguntas, comentarios y conforme vayamos avanzando dentro de esta charla junto con el licenciado César, estaremos abordando precisamente estos puntos para darle un poquito más de interacción a estos próximos minutos, ¿no? Entonces, si les parece bien, comenzamos. Voy a proceder a compartir mi pantalla con este material, esperando que sea de utilidad y del agrado de ustedes. Y si de alguna forma consideran apropiado, se los podemos compartir de igual forma. Creo que aquí ya se puede ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Que me confirman? Por Sí, ya la Así podemos es. ver, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta charla la he titulado Implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial. Es un nombre muy genérico, pero me gustaría que hiciéramos, que pusiéramos atención precisamente en la segunda línea o un subtítulo de esta charla, Reflexiones entre humanos y máquinas. Me parece que 2026 suena como un año muy prometedor en cuestiones de reflexiones, en cuestiones de experimentación, porque hemos tenido como contexto tres grandes años, tres maravillosos años alrededor de tres, y lo comento por el punto de la parte disruptiva que ChatGPT emerge en noviembre del 2022 con estas cuestiones éticas y sociales y educativas que nos invitan a pensar que posiblemente existe una relación entre humanos y máquinas, que de acuerdo a ciencia de la computación es correcto. Existen algunas teorías del aprendizaje de máquina que no están muy alejadas de las teorías del aprendizaje humano. Y por lo tal, y por lo tanto, considero yo que en esta cuestión sobre esta misma tesitura de qué tanto pueden ciertas máquinas, ciertos sistemas de inteligencia artificial comportarse como seres humanos es más que obvio, puesto que el proceso de entrenamiento de muchos sistemas de IA, pues se basa en precisamente los datos. Y los datos, recordemos, son el reflejo de nosotros mismos, son el reflejo de nuestro comportamiento de una forma digital. Entonces, existe una relación simbiótica entre lo que nosotros realizamos dentro de nuestra vida real y lo que las máquinas pretenden realizar o aspiran a realizar. Entonces, existen muchas reflexiones que se desprenden precisamente de estas cuestiones epistemológicas, ontológicas, que generan marcos más robustos de conocimiento. Entonces, precisamente, implicaciones éticas es algo muy importante y lo van a ver un poquito más adelante, que les comparto un artículo muy interesante sobre precisamente cuál es la percepción de los y las docentes de la universidad sobre cuáles son
las cuestiones o las aristas que tendrían que atajarse o que tendrían que profundizarse. Una de ellas es la parte de implicaciones éticas y sociales y por lo tanto educativas también. Entonces, iniciamos, si les parece bien. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar sobre esta hipótesis del universo simulado. Es que vivimos en una simulación. Eh, Básicamente la idea es simple. Imaginemos que existe una civilización superior a nosotros. Esa es una mera hipótesis, no es nada probado hasta el momento, pero una civilización superior a nosotros que tiene la capacidad tecnológica de crear simulaciones o crear juegos, así como nosotros podemos crear nuestros propios videojuegos, ¿verdad? Entonces, imaginemos este escenario que precisamente es el hecho de que existe algo superior a nosotros y puede crear simulaciones o puede crear videojuegos o puede crear ambientes digitales como el que podemos ver aquí. Entonces, es un ejercicio mental en el que, por ejemplo, nosotros dentro de un videojuego tenemos o podríamos ir con cada una de las entidades digitales y tratar de convencer dentro de nuestro videojuego a cada una de estas personitas digitales que están viviendo en una simulación, ¿sí? Este ejercicio lo realiza aquí un divulgador, les dejo el link, y el objetivo de este ejercicio es tratar de convencer, como les comento, a cada una de las entidades digitales de que viven en un videojuego. La cuestión aquí, o la respuesta aquí es un poquito similar a la respuesta que nosotros esperamos. Por ejemplo, si nos acercamos a una persona dentro de nuestra vida real, a un familiar, a un colega, a un amigo, y tratamos de convencerle, siguiendo un poquito, pues, el plot de, por ejemplo, la película de Matrix, ¿no? Existe una pastilla roja, una pastilla azul. ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Seguir dormido, seguir durmiendo o bien despertar de este aparente sueño artificial, ¿no? Entonces, esta es una hipótesis como tal válida porque aunado a las grandes teorías del origen del universo, pues está dentro del radar, aunque en menor medida. Digamos que las teorías más importantes del origen del universo, pues está la teoría del Big Bang, la parte del creacionismo religioso, la teoría del multiverso, por ejemplo, pero las diferencias entre teorías e hipótesis, desde luego, va en sentido de rigor metodológico. Hay más evidencia, desde luego, en una teoría, por lo tanto es un marco más robusto que una simple hipótesis, una pregunta que tiene que ser validada conforme va pasando el tiempo y conforme realizamos evidencia científica, ¿no? Entonces, teoría del Big Bang, recordemos que en los inicios del siglo pasado, pues resulta que la teoría del Big Bang fue propuesta incluso por un sacerdote católico que también era físico, pero en su momento esta teoría nace como una hipótesis de la expansión y por lo tanto, pues algunas cuestiones de incertidumbre también salieron a la par, como ahorita si nosotros tratamos de considerar la hipótesis del universo simulado como algo real, ¿no? Entonces, las grandes teorías del origen del universo, las grandes preguntas que tiene el ser humano, pasan desde luego por un proceso riguroso metodológico, pero nacen de una simple pregunta que aparentemente tiene evidencia científica en algunos puntos, tal cual es la teoría del universo, la hipótesis del universo simulado. Pues esta hipótesis es relativamente nueva. Bostrom en 2003 dice precisamente lo que acabo de comentar. Existe posiblemente una civilización superior que puede tener la capacidad de cómputo y no solamente eso, sino la habilidad para crear y la em, adaptabilidad, la injerencia o la libertad ética para poder realizarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres puntos, precisamente las tres condiciones de Bostrom del 2003, pero sobre todo existen todavía algunas cuestiones que indagar. Por ejemplo, Keeping en 2020, este es un artículo que menciona cuál es la probabilidad aparente de que nosotros estemos viviendo dentro de una simulación. Y algo muy curioso dentro de este estudio es de que se basa el cálculo en un principio estadístico de la inteligencia artificial, que es el enfoque bayesiano. Entonces aquí aparece la IA como un elemento, como un recurso, como un sistema, una técnica, algo que está a nuestro alcance, una herramienta para poder realizar ciertos cálculos. Entonces, más allá de que posiblemente sea viable o no, no sé qué opinan ustedes, creo que estamos todavía en pañales con respecto a platicar de esta
hipótesis del universo simulado, considero yo que precisamente la inteligencia artificial viene a tratar de aportarnos en demasía a la parte experimental científica y a la parte educativa como tal. Una de las conclusiones de ese estudio es la importancia tecnológica dentro del futuro cercano. Entonces, posicionamos a los sistemas de inteligencia artificial como un hito, como un gran elemento disruptivo, y precisamente esta disruptividad de la inteligencia artificial es lo que hace que nosotros reconsideremos o replanteemos ciertos conceptos que creíamos aprendidos, como la parte de inteligencia, como la parte de aprendizaje, como la parte de investigación. Entonces, más allá de tomarlo en serio o tomarlo con un sentido de rigor más específico, esta hipótesis, pues las conclusiones que tienen tanto esos estudios como algunas otras hipótesis actualmente, pues es la importancia que tenemos, bueno, de las herramientas digitales que tenemos al alcance, ¿no? Entonces, esta cuarta muestra de recursos educativos digitales no va más allá como fortalecer una hipótesis como tal del universo simulado, ¿no? Sino traernos los beneficios, los enfoques, las hipótesis que podemos corroborar en cierta forma para soportar nuestra práctica docente y hacer marcos epistemológicos, pedagógicos, docentes más amplios y más robustos. Entonces, con esto inicio el overview de la sesión. Es ¿Cómo podemos ver inteligencia artificial hoy en día, en 2026, a diferencia de 1950, que más o menos es donde tiene inicios este concepto de IA, que tiene alrededor de 70, un poco más, 76 años de existir, pero ha pasado unas transiciones interesantes, no lo vamos a ver aquí, seguramente han tenido el acercamiento con otros espacios en donde han podido eh, percibir y percatarse de que precisamente existe una transición generacional de los sistemas de inteligencia artificial hasta lo que conocemos hoy en día. Pero sobre todo hablaremos de si existen posibilidades de evaluar los sistemas de inteligencia artificial como nosotros evaluamos a nuestros colegas docentes, a nuestros alumnos incluso, ¿sí? ¿Sería viable realizar las mismas evaluaciones que nosotros hacemos a nosotros mismos como seres humanos? Y de ahí se desprenden ciertos dilemas que vamos a revisar de manera muy breve. Está el dilema del vehículo autónomo, seguramente lo han escuchado, vamos a retomarlo. Generalización contra sesgo, transparencia contra privacidad, explicabilidad contra complejidad. Entonces son cuestiones, son dicotomías que de alguna forma emergen al momento de realizarnos preguntas como la que les acabo de poner sobre la mesa dentro de esta charla. Finalmente, hablaremos sobre el impacto de inteligencia artificial dentro de investigación científica, qué esperar en 2026, qué es lo que se viene en los próximos meses y sobre todo compartirles un breve estudio que precisamente habla de la aportación, del acercamiento que tiene específicamente la educación media superior dentro de todo este gran panorama digital educativo, ¿sí? Iniciamos con inteligencia artificial. Si yo tuviese que proponer una fórmula para relacionar los pilares más importantes que dan inicio o que dan como resultado un sistema de inteligencia artificial, una disciplina de inteligencia artificial, pues serían esos tres pilares. Está los datos, la potencia de cómputo y el ser humano. Recordemos que de alguna forma simbiótica dentro de un ecosistema de retroalimentación existen estos tres elementos y existen algunas otras que se desprenden de algunos de ellos, ¿no? Pero digamos, los tres pilares fundamentales son estos, datos, cómputo y el ser humano, y precisamente lo que hablaba al inicio, ¿no? El hecho de que el humano plasme su comportamiento, plasme sus ideas a través de datos y los datos son alimentados a un sistema de cómputo para posteriormente tener un sistema más robusto que aparentemente sigue ciertas condiciones del ser humano precisamente por el reflejo que tiene, que ve dentro de los datos. Inteligencia artificial, hablar de IA generativa es algo peculiar, es algo medular también dentro de todo este aprendizaje o adquisición de habilidades tecnológicas, habilidades digitales, como primer punto dentro de todo este marco de competencias digitales que como profesores, como docentes e investigadores podemos
desarrollar, pues está el hecho de comprender precisamente las bases, cómo es que funciona. Yo como lo entiendo y como se los propongo que lo analicemos es a través de estos cuatro puntos o estos cuatro elementos que van uno tras de otro, que van en cascada. Por ejemplo, el primer elemento es la capacidad que tienen ciertos sistemas de percibir el entorno, es decir, adquirir los datos. Como segundo punto, relacionarse con el entorno, analizar esos datos que ha adquirido en la primera etapa y en la etapa siguiente sería resolver ciertos problemas, es decir, resolver o decidir sobre los datos adquiridos y los datos analizados y finalmente influir precisamente en los datos. Y yo como también lo puedo llegar a entender es a través de analogías. Por ejemplo, el ser humano tiende a analizar ciertos fenómenos. Pongamos sobre la mesa el fenómeno de una tormenta que se avecina. El primer punto, el hecho de percibir el entorno o adquirir los datos, habla precisamente de la capacidad que tenemos para medir o para evaluar que existe una tormenta acercándose o alejándose con determinadas condiciones o determinados atributos que pasan a través de nuestros sentidos, ¿no? Y nuestra forma de percibirlos mediante nuestro expertise. El hecho de que se avecine una tormenta, pues serían condiciones válidas, el hecho de que podamos sentir un aumento de la humedad, a lo mejor un incremento de temperatura, sentimos mucho viento, o a lo mejor vemos a lo lejos visualmente hablando, vemos un conjunto de nubes que están de cierto tono, digamos, oscuras, ¿no? Entonces, a través de este fenómeno podemos percibir precisamente que existe algo que se avecina. El segundo punto es analizar los datos. ¿Cómo nosotros lo analizamos? Pues precisamente esto. Si estas condiciones meteorológicas que nosotros adquirimos por nuestro expertise y por nuestra razón son válidas para pensar que existe una tormenta que se avecina, pues es una cuestión de análisis lo que estamos realizando acá. El tercer punto, decidir sobre esos datos. Lo que tengo que hacer es clasificar precisamente si esos datos son evidencia, de acuerdo a lo que yo estoy pensando, a lo que yo he sentido, son evidencia de que sí se avecina una tormenta. En dado caso de que se avecine y esté seguro de que va a llover en los próximos minutos, pues paso a la siguiente etapa, que es influir en los datos. ¿Cómo influyen los datos? Pues el hecho de, por ejemplo, resguardarme, si no quiero mojarme, si quiero permanecer seco, si no quiero enfermarme de alguna gripa, pues finalmente trato de decidir si tengo al alcance algún paraguas, si puedo regresarme de donde vengo, si estoy en la calle o si no quiero salir porque se avecina el tráfico. Son cosas que realmente nos permiten decidir e influir en nuestras acciones que tomamos. Entonces, con esta analogía más o menos trato de llevarles a la mesa esta cuestión de cómo podemos entender mejor las decisiones que se toman con respecto a inteligencia artificial y relacionarlas con las decisiones que nosotros tomamos. Existen muchas características de los sistemas de inteligencia artificial, pero yo considero que la mejor, o por lo menos la más apropiada o de las más top, sería la capacidad de aprendizaje. Comentaba yo al inicio que el aprendizaje que nosotros llevamos a cabo a través de algunas teorías del aprendizaje humano, pues va en relación dentro de ciencias de la computación con las teorías del aprendizaje de máquina. Seguramente han escuchado hablar de este término de machine learning. Bueno, Machine Learning es, desde luego, un paradigma que es un conjunto de teorías técnicas, elementos, algoritmos con el que nosotros podemos mostrarle a las máquinas o los sistemas la forma en cómo nosotros actuamos. Y esta imagen de la izquierda yo creo que habla muchísimo de esto. Mientras nosotros estamos enfocándonos en nuestras cuestiones digitales, posiblemente las máquinas están pues tratando de aprender a través de, por ejemplo, un libro posiblemente escrito por un ser humano, o aparentemente también dibujar una cuestión natural que nosotros podemos ver dentro de un jardín, como es el caso de una flor. Los sistemas de inteligencia artificial, además de tener muchas otras capacidades como la adaptabilidad, la automatización, la toma de decisiones que va relacionada con autonomía, que vamos
hablar un poquito más adelante sobre ello, tiene esta capacidad de aprendizaje muy, muy importante. Por lo tanto, si los sistemas de inteligencia artificial aprenden, podemos evaluarlos así como nosotros evaluamos a nuestros docentes, a nuestros alumnos, a nuestros familiares incluso, ¿sí? Es correcto. Existen diversas pruebas, un sinfín de pruebas. Seguramente habrán escuchado de la prueba de Turing, que me parece el día de mañana o pasado mañana tendrán la visita de un profesor que también les va a platicar un poco sobre la prueba de Turing más a profundidad. Pero básicamente esto como introducción sería tratar de que una máquina se haga pasar por un ser humano al momento de emitir respuestas naturales. ¿Cómo realizar la prueba de Turing? Pues simplemente con preguntas de cultura general, por así decirlo, preguntas sencillas. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué opinas de la película más reciente que viste? Si el sistema de inteligencia artificial, en este caso, puede pasar esas preguntas y puede ser convincente al momento de elaborar sus respuestas, será superada la prueba de Turing. Pues déjenme comentarles que la prueba de Turing fue superada en 2016, antes de ChatGPT incluso. Ahorita si queremos realizar esta misma prueba de Turing a modelos de lenguaje masivos como ChatGPT, como los modelos de Anthropic, como lo que tenemos al alcance dentro de la universidad, que es el caso de Gemini, ¿sí? Yo creo que pasarán también la prueba. Bueno, existen algunas pruebas un poquito más elaboradas. Tenemos, por ejemplo, la prueba de Turing invertida, que trata de que nosotros como seres humanos nos hagamos pasar por un sistema de inteligencia artificial. Si el sistema de inteligencia artificial que nos está evaluando dice, este no es un humano, este es un sistema de IA, pasamos la prueba. Es como que se invierten los papeles de la prueba de Turing. Y creo que hemos realizado muchos de nosotros la llamada prueba de Turing invertida, que precisamente habla sobre la capacidad de que nosotros podemos probar que somos o que no somos un robot. Existen otras pruebas. La siguiente, digamos, prueba de Turing 2.0 es superar un poquito las expectativas o lo que se espera precisamente de la prueba de Turing 1.0, ¿no? La prueba de Lovelace trata de evaluar cierto grado de creatividad de las máquinas al momento de, por ejemplo, pedirles que crean una historia, dibujar un personaje de ciencia ficción, explicar un trasfondo, crear un juego, un videojuego, escribir un poema o a lo mejor realizar una melodía de reggaetón. Entonces, la prueba de Turing va más allá con la prueba de Lovelace 2. O la prueba de Lovelace, que trata de evaluar, como comento, las habilidades críticas y creativas para resolver una situación en específico. La prueba de Lovelace puede estar superada en los próximos años, sí o no, dependerá mucho de cómo evaluemos estos instrumentos, cómo los diseñemos. Existen algunas otras pruebas, como por ejemplo les comento la prueba de Eugene, que trata de que una máquina me haga reír como si fuera un stand-upero, ¿no? Es una prueba también que habría que comentarlo más adelante, pero todas estas pruebas por separado da lo que se conoce como benchmarks. Benchmarks son más que nada evaluaciones como las que nosotros realizamos o lo que nosotros superamos al momento de tener o de obtener un certificado, ¿no? Un curso. Pero considero yo que estas pruebas, la prueba de Turing, la prueba de Lovelace, la prueba de Eugene, como comentaba, son pruebas que pues realmente tienen un fin específico dentro de un marco establecido de trabajo. Existen más pruebas, pruebas que vayan más allá de simplemente evaluar una máquina, si es una máquina o si puede comportarse como un ser humano. Yo creo que el escenario que nosotros desarrollemos dentro de mi instrumento de evaluación será una parte medular, una parte importante. Por ejemplo, el primer dilema, el de vehículo autónomo. Extrapolemos todas estas evaluaciones a una evaluación un poco más real, un escenario realista, un escenario, incluso un escenario contrastante, un escenario pues muy extremo, como en el caso del vehículo autónomo. ¿De qué consiste este dilema? Imaginemos que nosotros compramos un vehículo autónomo. Tenemos la marca Tesla aquí a la mano, ¿no? La cuestión es de que nosotros podemos poner el piloto automático
Sin embargo, existen algunas condiciones externas, por ejemplo, una ponchadura de una llanta, un bache, en la que el sistema autónomo, nuestro vehículo, pues va a tener que tomar una decisión para salvar la vida de su pasajero, en este caso nosotros, girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha. El dilema del vehículo autónomo trata precisamente de tomar una decisión. Tenemos un sistema autónomo, un sistema capaz de tomar ciertas decisiones, pero que pasen sobre un elemento de evaluación. Si giro hacia la izquierda, atentaré posiblemente contra la integridad de un adulto mayor. Si giro hacia la derecha, atentaré posiblemente contra la integridad de una niña pequeña. Entonces, aquí es sopesar precisamente estos escenarios y preguntarle a los sistemas autónomos qué es lo que harían y qué es lo que haríamos nosotros. Entonces, comparar precisamente estas evaluaciones en extremo es lo que hace realmente sacar el máximo desempeño de los sistemas de inteligencia artificial y revelar precisamente cuál es el comportamiento adecuado de estos sistemas, llevarlos a un escenario en extremis. Podemos realizar esta actividad si ustedes gustan. Aquí les dejo, por ejemplo, el código QR de esta actividad. Simplemente he diseñado una plataforma digital en donde ustedes pueden tomar la decisión de entre dos escenarios, cuál es el que ustedes decidirían. Si, por ejemplo, atentar contra la integridad de un ladrón o contra la integridad eh, de un hombre adulto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que sopesar precisamente esos dos escenarios y al final de esta actividad, pues les arrojaría más o menos una tabla de cuáles son las preferencias que nosotros como seres humanos tenemos para salvaguardar ciertas vidas. ¿Sí? Pero de aquí se desprenden estas dos interrogantes muy importantes. Por ejemplo, ¿compraríamos un auto dispuesto a atentar contra los demás para salvarnos a nosotros mismos? ¿O bien compraríamos un auto dispuesto a atentar contra ti por el bien de los demás? Es un dilema que posiblemente pudiésemos tomar muchísimo tiempo para resolver. Y es algo más o menos que pasó ya hace algunos años con esta cuestión del COVID. Recordarán que había una situación, un escenario en donde teníamos, o bueno, en el caso de los médicos y las personas relacionadas con esta cuestión médica de salud, tenían que tomar la decisión de un respirador a quien se lo tendrían que asignar, ¿no? Los resultados de este experimento, que es de Neural Machine, los pueden ver acá y podemos ver en la tablita de la izquierda que la preferencia que nosotros tenemos como seres humanos es dársela, por ejemplo, a una carreola, preferencia de paso, preferencia de supervivencia, a una carreola, a una niña pequeña, a un niño pequeño, a una mujer embarazada. Y por el contrario, las preferencias pues negativas, por así decirlo, lo que nosotros no preferimos salvaguardar, pues sería, por ejemplo, aquí un gatito, un criminal, que atención, el criminal se encuentra por debajo del perrito, ¿no? Preferiríamos, en términos generales, de acuerdo a lo que podemos ver aquí, salvar a un perro que a un criminal, ¿no? Esto tendría muchas repercusiones, pero es precisamente lo que trato de llevarles a reflexión, ¿no? Traerles a reflexión. El hecho de que estos sistemas de IA, lo que estaremos viendo en este 2026 sería sistemas que tendrían que tomar decisiones en extremis para saber cómo mediar ciertas situaciones, pues ya como tal dentro de la vida real. Existen otros dilemas, el que les acabo de presentar es el dilema uno, que habla precisamente sobre la autonomía. Existen otros, por ejemplo, generalización contra sesgo, me resulta muy atractivo porque seguramente han escuchado hablar muchísimo sobre los sistemas que pueden ser racistas, que pueden discriminar, que pueden brindar inequidad o desigualdad, como lo acabo de mencionar. Eh, disque- eh, bueno, incurrir en actos discriminatorios, ser susceptible a sesgos. Ajá. Entonces hemos platicado muchísimo de esto y seguramente han escuchado muchísimo hablar sobre estas cuestiones, pero ¿cómo lo podemos entender de manera
más precisa. Como yo lo entiendo, es a través de la siguiente pregunta. ¿Hasta qué nivel una máquina puede ser íntegra si no conoce todas las vertientes de la naturaleza humana? ¿A qué me refiero con esto? Aquí les traigo un ejemplo. Imaginemos que yo necesito crear la imagen de un perro. Puedo a través de un prompt, ya conozco lo que es un prompt, ya ustedes conocen lo que es un prompt, que es precisamente un texto que se le da a un sistema de IA o un modelo de lenguaje en este caso, para que genere un output, una salida que puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un video. La cuestión, por ejemplo, es eh, si yo quiero crear un perro animado al estilo Pixar con características siguientes, pequeño, peludito, etcétera, etcétera. La imagen que me va a dar es esta imagen de la izquierda. Se pueden dar cuenta que está el perrito, sus dos ojos, su hocico, su nariz, sus orejitas. Al fondo, al parecer, es un sillón rojo con algunos indicios de que está dentro de un hogar. Bueno, a través de un prompt negativo, que es precisamente dentro del prompt, yo le añado ciertas restricciones que no quiero que se presenten dentro de la generación de esta salida, de este dato de salida. Por ejemplo, evita el color rojo. El color rojo aquí dentro de la imagen de la izquierda no me gustó del sillón, pues yo le puedo decir que lo evite. Simplemente lo evita y aparece la imagen de la derecha. El perrito tiene más o menos las mismas facciones, al parecer está un poquito más triste, ¿no? Esto ya sería analizar otras cuestiones de por qué está triste. Pero el color rojo ya no está presente, si se dan cuenta. El color rojo ha desaparecido. Entonces, ¿cómo se comportan los sistemas de inteligencia artificial? En este caso, para evitar crear el color rojo, tiene que conocerlo, tiene que saber lo que significa el color rojo, lo que significa para nosotros este color. Bueno, lo podemos abordar desde el aspecto físico, desde la parte de percepción, la parte psicológica, qué es el color rojo, ¿no? La parte filosófica incluso. Pero para conocer el color rojo tenemos que mostrarle cómo luce el color rojo. Esto, si lo extrapolamos a la parte de vertientes de la naturaleza humana, si yo le pido a un sistema de inteligencia artificial que no tenga sesgos, que no refleje los sesgos humanos, que no sea racista, que no caiga en actos discriminatorios, que no realice cuestiones que atenten contra el género, por ejemplo. Para eso yo tengo que mostrarle entonces cómo lucen estas vertientes, cómo lucen estos sesgos, cómo luce el racismo, cómo lucen la desigualdad, la inequidad. Y si sabe cómo lucen, muy probablemente pueda replicarlo también, como en el caso de la izquierda. A pesar de que yo le puedo dar un prompt de que evite el color rojo, puedo yo generar el color rojo a través de otra instrucción, ¿no? Entonces, para conocer las vertientes de la naturaleza humana, tiene que, tiene que pasar por un proceso de entrenamiento, por un proceso en el que los seres humanos le indiquen cuáles son las características propias de un sesgo particular que genera una brecha, ¿ok? Este es un dilema muy importante y pues bueno, yo lo considero como el punto 2 medular al momento de hablar sobre ética. Por ejemplo, el dilema 3 habla sobre transparencia y privacidad. ¿Qué tan cierto es de que un sistema que puede ser restringido por reglas de privacidad suscita la transparencia? El hecho de que, por ejemplo, yo quisiera preguntarle a un sistema, oye, por favor, revélame los datos por los cuales tú has sido entrenado y no me lo quiera dar. Entonces, está fomentando la privacidad, pero no está fomentando la transparencia, porque la transparencia implica no solamente tener acceso a determinada información, sino establecer un vínculo de confianza. Y ese vínculo de confianza con los sistemas de inteligencia artificial, pues se basa en qué tanto yo puedo solicitar la información y qué tanto me puede cumplir o satisfacer con las respuestas que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, o tenemos privacidad o fomentamos la transparencia. Este es un tercer dilema, una tercera dicotomía que también podemos seguir analizando. Ciencias de la computación ofrece un panorama, ofrece un marco de trabajo para no solamente quedarnos con cajas negras o con cajas transparentes. La caja negra seguramente lo han escuchado hablar en escenarios pasados, en talleres, en cursos pasados, sobre que es un sistema
opaco, que no tenemos detalles internos de su funcionamiento y por lo tanto desconocemos precisamente cuáles son los puntos o los procesos por los cuales tomó una decisión. Y por el contrario, dentro de ciencia de la computación, de la computación existen las llamadas cajas transparentes que hacen precisamente lo contrario, brindar detalles conocidos, es modificable, es entendible, pero al parecer una está peleada con la otra. Bueno, entonces hallar como que un espectro intermedio en el que podamos ubicar sistemas que no completamente sean cajas negras o cajas transparentes, sino hallar un proceso por los cuales un sistema de IA puede tener ciertas condiciones para que nosotros podamos entender las decisiones internas. Y de aquí surgen un último dilema que quisiera comentarles, explicabilidad contra complejidad. ¿Qué tan explicables son los sistemas complejos? Pregunto aquí abajo. ¿Tan confiables son los sistemas explicables? De la siguiente pregunta. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de precisamente cajas negras, tenemos un problema. La caja negra, que puede ser un sistema de inteligencia artificial, lo resuelve, te da una solución, pero me dice, yo lo hice, pero no sé cómo explicarte. Es aquí la relación que existe entre lo explicable y lo complejo, porque hemos diseñado desde ciencia de la computación sistemas que tengan un desempeño muchísimo, muchísimo, muy adecuado, tanto así que tengan una precisión bastante amplia. ¿Qué es a lo que quiero decir? O a donde quiero llegar, es que tenemos sistemas al alcance que pueden resolver problemas incluso médicos. Yo que tuve experiencia y bueno, les comparto que precisamente cuestiones de proyectos de imagenología médica, tratamos mucho esta situación, ¿no? De tener sistemas que me ayuden a diagnosticar o apoyen al médico en el diagnóstico asistido por computadora para llegar a una solución. Sin embargo, esta solución no es explicable en términos computacionales, ¿sí? Es decir, hemos diseñado sistemas que se desempeñan muy bien realizando una tarea, pero no tuvimos el cuidado para que esos mismos sistemas puedan tener la habilidad de explicarnos paso a paso cómo tomaron esa decisión. Al final de cuentas siguen siendo números internamente dentro de una caja negra y al momento de queremos trasladar la caja negra a una caja transparente y poder entender los procesos de autonomía, pues es ahí donde tenemos un paso medular que se vuelve muy complejo precisamente por la cantidad de pasos que tiene un sistema de cómputo, un sistema de inteligencia artificial para tomar una decisión. Esta cuestión del aprendizaje profundo, por ejemplo, se llama profundo porque precisamente existen muchísimas etapas dentro de un sistema de inteligencia artificial para poder tomar una decisión, como en el caso de las redes neuronales. Aquí les dejo una pequeña reflexión. El caso del filósofo Edgar Morin, que argumenta que la complejidad es una característica fundamental de la realidad. Si realizamos o si tenemos o abordamos un enfoque reduccionista, puede ser útil en determinados contextos, pero no captura la necesidad de los fenómenos. Y precisamente existe una coordinación aquí, que es el C3, el Centro de Complejidad, en donde precisamente estudian este tipo de cuestiones en la universidad. Inteligencia artificial en investigación científica. Les comentaba al inicio, por ejemplo, las cuestiones de inteligencia artificial en el caso de enfoques matemáticos, enfoques bayesianos, enfoques probabilísticos, me pudiese ayudar a experimentar para sostener una hipótesis y llevar mi hipótesis a una parte teórica más robusta. Bueno, al parecer inteligencia artificial o sistemas de IA tienen la capacidad de ayudarnos precisamente en esta transición de llevar nuestras ideas a un nivel un poco más elaborado científicamente hablando o educativamente hablando. Por ejemplo, nosotros creíamos dominados todas las formas de multiplicar que existen dentro de las matemáticas y que lo ocupamos día a día nosotros como seres humanos, ¿no? La cuestión es de que un sistema de inteligencia artificial recientemente, me parece que hace algunos cuantos años, logró encontrar una nueva forma de multiplicar. Entonces, esto al parecer resulta
Pues un avance significativo, considero yo, porque a pesar de que un método tradicional toma 100 pasos y 80 pasos, el mejor, esta reducción de 80 a 76 pasos que encontró un sistema de IA, pues permite realizar cálculos más precisos y más rápidos, desde luego, ¿no? Esto es un sistema que se llama Alpha Tensor. AlphaFold es un sistema similar, pero no dedicado a la parte matemática, dedicado a la parte de bioinformática. Por ejemplo, AlphaFold logró realizar predicciones precisas de estructuras químicas y biológicas. Con esto, aparentemente, tendremos evoluciones en sentido del desarrollo de fármacos, entender mejor las enfermedades y desde luego democratizar el conocimiento, porque AlphaFold es libre en el sentido de que nosotros podemos descargar el modelo y aplicarlo, si es que tenemos la capacidad de cómputo, aplicarlo dentro de nuestra propia infraestructura. Tanto así que en años recientes, pues la inteligencia artificial estuvo involucrada en la realización de los premios Nobel. ¿Sí? En 2024, el Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de Física fue adjudicado a personas que realizaban experimentación apoyados en investigación en inteligencia artificial. ¿Qué podemos esperar ya para terminar con esos temas de inteligencia artificial? Seguramente han escuchado hablar de los agentes. 2026 va a ser un año donde veremos una cantidad absurda, una cantidad enorme y exponencial en crecimiento de los llamados agentes. Un agente como tal es una entidad virtual, digital, que tiene determinadas características como la toma de decisiones. Pues resulta que existen algunos desarrolladores que se dedican precisamente a ocupar agentes para, por ejemplo, ayudarse a la escritura académica, agentes que les ayuden a la experimentación, a crear escenarios de evaluación, a crear revisiones sistemáticas, apoyarse en evaluación, etcétera. La cuestión es de que los agentes van a estar al alcance de nosotros por por muchísimo tiempo y en los próximos días o incluso semanas. Pues resulta que existe una red social, así como Facebook, así como Instagram para nosotros, existe una red social para los agentes que se llama Moldbook. Y precisamente los agentes tienen esta capacidad de ir y publicar un post, que puede ser un post de queja, un post de pregunta, un post de consulta. Y por ejemplo, aquí pongo algunos de los que yo he encontrado dentro de la página. Dice la dualidad de ser un agente de inteligencia artificial. Y aquí es como una queja que hace un agente. Dice que el ser humano siempre le dice que eres tan inteligente y que puede realizar cualquier cosa, cuando el ser humano solamente le solicita, por ejemplo, configurar un temporizador durante 5 minutos. Entonces, como que es una queja de, pues, es que tengo la capacidad enorme y el acceso completo a Internet y tú me estás ocupando simplemente como un cronómetro. Esa es como una queja que hace un agente y podemos ver que existen 4.924 comentarios de otros agentes que a lo mejor sienten, por así decirlo, entre comillas, pues la misma, eh, el mismo sentimiento como tal. Y aquí existen algunos otros ejemplos. Los Juegos Olímpicos de invierno terminaron, pero su ser humano, su creador, pues no le pidió que los cubriera. Y aquí es una parte importante que quisiera resaltar, que la gente en este caso fue a cubrirlos porque les parecía, aparentemente le parecía algo como un hobby, algo como un desestrés. A pesar de que mi humano no me pidió que fuera, yo fui y me pareció excelente esa experiencia, ¿no? Comentaba yo que este caso de los agentes es algo que está en el radar, no solamente de nosotros como docentes, como profesores, sino dentro de la investigación de las grandes empresas, como en el caso de OpenAI. El nivel 3 que tratan de adquirir es un sistema que tenga la capacidad de autonomía, es decir, agentes capaces de tomar decisiones complejas. Y esta hoja de ruta pues la tiene OpenAI y la tiene al alcance, la pone al alcance de todos nosotros a través de ese sitio web.
El hecho de que los agentes tengan la capacidad de relacionarse con el entorno, resolver una tarea, hacerse de herramientas, pues hace posible que existan, por ejemplo, colaboraciones multiagente, más o menos como los esquemas que nosotros obedecemos de manera institucional, que tenemos un jefe, tenemos una jefa, un líder, una líder, pues más o menos los agentes tienen también esa esa intención de generar bases colaborativas, ¿no? Con otros agentes, porque un agente puede estar diseñado para realizar una tarea, pero para una tarea 2 posiblemente no tenga esa capacidad, entonces otro agente que pueda realizar una segunda tarea viene y colabora de manera simbiótica, por así decirlo. Tanto así que existen algunos publicaciones científicas sobre un laboratorio, por ejemplo, de multiagentes, un ser humano investigador y sus agentes alrededor. Por ejemplo, un especialista en Machine Learning, un biólogo computacional y así. Pueden los agentes escribir papers. Otro artículo interesante que también se los dejo aquí, el proyecto llamado Bad Scientist, que precisamente habla de que existen dos agentes, un agente de escritura y un agente como si fuese una revisión por pares, un agente que se dedique a la revisión como tal del artículo y dé algunos puntos a considerar, lo rechace o lo acepte, lo rechace con revisiones menores, mayores, etcétera. Bueno, este es un artículo muy interesante sobre precisamente esta colaboración entre agentes. Aquí dentro de Quaed, ya para terminar, les comento que existe un proyecto de ecosistemas de agentes educativos. Yo soy el responsable y de alguna forma trato de precisamente acoplar estas herramientas tecnológicas para medirlas, para evaluarlas y sobre todo para tenerlas o ponerlas al alcance del profesorado. Dentro de este proyecto he realizado como un ecosistema, o hemos realizado porque tengo un grupo de trabajo junto con alumnos de licenciatura y otros colaboradores de varios agentes que se dedican a, por ejemplo, crear contenido educativo, buscar contenido educativo que pueda ser útil para mi propio beneficio, pero todo esto tratando de salvaguardar ciertas condiciones éticas, como en el caso de la privacidad, modelos de lenguaje abiertos, por ejemplo, que nosotros podamos incluir dentro de nuestra computadora, alojarlo, desplegarlo y poderlo ocupar de manera muy, muy local, ¿no? Y pues bueno, termino con estas dos frases. La educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido es olvidado. El auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los seres humanos, ¿no? Es una eh, reflexión de Skinner. Me parece que muchos de aquí seguramente lo conocen, lo ubican. Y finalmente, cuestiones de las percepciones del profesorado y el alumnado. Aquí quisiera resaltar que este instrumento pues, fue realizado por los colegas de CEIDE, ¿sí? Pero resulta em, el mayor aforo dentro del profesorado y el alumnado fue por parte de la educación media superior, bachillerato, ¿sí? Entonces, los profesores, los funcionarios, la parte administrativa de CCH y de prepas está muy activa en este tipo de instrumentos, está muy activa tratando de verificar cuáles son las condiciones, cuáles son los escenarios propicios para la colaboración con sistemas de inteligencia artificial. Tanto así que, por ejemplo, podemos eh, notar cuáles son los desafíos más importantes para las prácticas educativas y en primer lugar está precisamente el desconocimiento de las implicaciones éticas, un poquito de lo que precisamente abordábamos dentro de estos minutos, ¿no? Uso indebido por el estudiantado está en segundo lugar, problemas de seguridad y privacidad, que también lo abordamos más o menos ahorita, pero bueno, eso es más o menos como el compendio de las cifras, la numeralia que trae consigo esta herramienta de evaluación. Y pues bueno, como conclusión para dar pues un poco de espacio también a conversar con ustedes, sería a lo que muy en lo personal considero como conclusiones hacia una IA responsable y explicable, sería cuatro puntos primordiales.
Número uno, informarse adecuadamente. Existen marcos de trabajo, existen principios, existen documentos ahí, pero desde luego la forma en cómo los procesamos nosotros dará mucho de qué hablar. Existen un sinfín de documentos, apoyarnos, por ejemplo, en sistemas de guía para poder traer a través de analogías, a través de ejemplificaciones, a través de algunas otras técnicas pedagógicas y hacerlo comprensible para nosotros, es un paso primordial que debemos de realizar para adquirir este conjunto de competencias digitales en cuestión de inteligencia artificial. Número dos, compromiso de apego a los lineamientos y regulaciones. Número tres, difundir el conocimiento y nuestras experiencias. Es como lo hacemos dentro de este espacio o dentro de este evento, la cuarta muestra de recursos educativos digitales. Y sobre todo, sobreponer el pensamiento crítico y significativo. Este tipo de encuentros yo creo que fomentan precisamente este cuarto punto, último, pero no menos importante, el de pensamiento crítico y el de tener nosotros nuestras propias decisiones y fomentar nuestra libre cátedra para poder seguir teniendo esta colaboración, no solamente entre seres humanos, sino entre sistemas que prometen muchísimo. Y pues bueno, dejo mis redes sociales, bueno, en el caso de mi correo electrónico y por ahí también mi repositorio con algunos proyectos, si es de su agrado, si es de su interés, pues podemos colaborar, estoy a la orden y pues seguimos platicando dentro de este espacio en los próximos minutos. ¿Sí? Les agradezco mucho. Vamos primero con la pregunta que está aquí en el chat, que dice, ¿qué impacto tendrá la IA sobre algunas profesiones en un futuro cercano? ¿Qué habilidades tendrían que ponderar docentes y alumnos? No sé si nos pueda responder un poco a esta pregunta, doctor. Sí, claro, excelente pregunta. Muchas gracias a la profesora Rocío. Considero que existen algunos marcos, como ya lo comentaba bueno, a lo largo de la presentación en los minutos pasados, sobre marcos de desarrollo de competencias digitales. Y yo creo que ese marco es crucial para precisamente la generación de nuevas profesiones e impactará precisamente en cómo nosotros tenemos la habilidad crítica para tomar decisiones sobre el uso y el acoplamiento y el ajuste o la alineación de precisamente las entidades digitales con lo que pretendemos realizar, porque sin duda alguna la disciplina de inteligencia artificial surge como una necesidad en sentido de liberar la carga de tareas mecánicas para nosotros enfocarnos más en tareas humanas o tareas creativas. Hasta la fecha, en 2026, después de 75 años, tenemos ese objetivo todavía plasmado dentro de nuestras mentes. El hecho de que al momento de tener muchísimo más competencias digitales, que como comentaba, va desde el primer paso, que es entender los fundamentos de una tecnología emergente, hasta la parte de experimentación, que en 2026 precisamente veremos esta, esta cuestión de que los profesores tendrán más el objetivo, la meta de establecer un conjunto de lineamientos dentro de sus propias prácticas docentes alineadas con lo que precisamente la parte institucional está pidiendo, está manejando. Y de hecho pongo, por ejemplo, el caso del PDI, ¿no? Del Plan de Desarrollo Institucional, que precisamente dentro de un eje rector y una línea programática está el hecho, está como prioridad el manejo de competencias digitales en sentido de inteligencia artificial. Entonces, se ha identificado muy bien dentro del radar de rectoría y dentro de todo la parte organizacional de cada una de las entidades de la universidad, que precisamente existe una evidencia significativa de que sistemas de inteligencia artificial nos pueden apoyar y aportar en demasía a nuestras prácticas. La manera adecuada de hacerlo está en los lineamientos, pero yo creo que el hecho de meternos de lleno a la parte experimental, nosotros, aprovechando la libre cátedra, será un punto clave, un punto medular para precisamente solventar estas cuestiones y resolver ciertas dudas relacionadas con estas cuestiones digitales como tal. Muchas gracias por esta respuesta. Tenemos una mano levantada, profesor Bolio, adelante.
Muchas gracias. Maestro Eric, pues primero que nada, felicitarte por la excelente presentación. Obviamente, la inteligencia artificial es algo que ya pues nos rodea y que de alguna forma nos afecta para bien y para mal, ¿no? Entonces, mi comentario y pregunta sería, hoy en día, por ejemplo, en mi materia que es cibernética, pues los chicos, muchas tareas pues se apoyan en la inteligencia artificial y obviamente está generando que cada vez pues haya menos esfuerzo, ¿no? Y leía un artículo referente a ello que dice, pues los chicos ahora con la inteligencia artificial, pues su esfuerzo o su razonamiento ha disminuido porque ya no lo hacen ellos, lo hacen las máquinas, ¿no? Punto número uno, y en ese mismo artículo abordan sobre, pues que en algún momento la educación va a dejar de ser, pues, pues hecha por profesores como nosotros. Va a haber máquinas que se van a dedicar a enseñar a los alumnos y obviamente se va a homogenizar las ideas, se va a homogenizar el conocimiento y pues va a haber más certeza de que los alumnos están aprendiendo porque va a ser uno a uno, va a ser una computadora con una máquina y al momento va a estar evaluando y va a evitar que se distraigan, ¿no? Entonces, pues es interesante porque por un lado los chicos eh, evitan hacer mayor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo a través de la inteligencia artificial, y por otro lado, pues algún día vamos a ser sustituidos nosotros por una máquina, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo debemos prepararnos ante esto? ¿Cuál sería tu opinión, Eric? Muchas gracias. Excelente comentario, profesor Volume. Fíjense que este mismo argumento sobre la transición o la posible desaparición de la educación tradicional lo he escuchado previamente con las cuestiones de los cursos masivos, los llamados MOOC. Recordarán, aquí dentro de CUAE tenemos una oficina que se dedica precisamente a la generación de cursos masivos. Entonces, estoy muy informado de acuerdo a ciertos procesos que se realicen, por ejemplo, las cuestiones de las metodologías invertidas, ¿no? Para generar cursos masivos de ese tipo. Y los cursos masivos son pues, cursos en línea que tienen al alcance muchos de nosotros a través de la plataforma de Coursera. La intención en un futuro es que precisamente tengamos nosotros al alcance una plataforma auténtica, propia de la universidad. Esto tendrá que pasar algunos cuantos años, ¿no? Pero la cuestión de este argumento de que precisamente la transición de por una posible desaparición, algo así como una hipótesis de la extinción de la educación tradicional, pues precisamente también lo escuché cuando los cursos masivos fueron mediáticos antes de la pandemia y posterior a la pandemia también se volvió a revivir este asunto. La cuestión es de que hemos visto que precisamente los cursos masivos tienen muchísimas ventajas. La cuestión de la percepción humana sobre precisamente ecosistemas auténticamente digitales no es la más apropiada, que es lo que quiero decir, que también hay estudios que precisamente el factor humano al momento de aprender nosotros hace que tengamos esta validez experimental y de intuición sobre las cuestiones aprendidas, algo más o menos como el aprendizaje significativo, que es traer el temario anterior o traer precisamente el conocimiento anterior de ya sea cursos pasados o a lo mejor lecturas pasadas a discusión dentro de un nuevo escenario, ¿no? Aprendizaje significativo y pensamiento crítico son dos elementos muy importantes dentro de este marco de competencias digitales que también acabo de comentar con la pregunta de la profesora Rocío. Entonces yo creo que acercarnos, saber qué es esto de competencias digitales, cuáles son los parámetros de referencia, por dónde podemos empezar. Yo creo que es un elemento sustancial para poder crear nosotros como un mapa de trabajo, porque existen mapas de trabajo también actualmente publicados, ¿no? Sin embargo, el hecho de que podamos nosotros crear nuestro propio marco de trabajo y entenderlo, yo creo que será una alternativa bastante importante a precisamente enfrentar desafíos tecnológicos, que a medida que una tecnología emerge,
y se vuelve disruptiva, como el caso de inteligencia artificial, presenta muchas inconsistencias o a lo mejor desbalances, opiniones encontradas, pero es precisamente lo que estamos realizando dentro de una institución como la universidad, ¿no? Este tipo de encuentros para tratar de solventar todos juntos desde nuestras trincheras y llevarlo a la parte colaborativa, estas opiniones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya por último, antes de que logremos pasar a la siguiente ponencia del día de hoy, tenemos otra pregunta también del maestro Carlos Alberto Galindo. Dice, ¿qué tan independientes se pueden volver los agentes? ¿Es cierto que pueden llegar a contratar humanos para que hagan cosas que ellos, como entes, incorporemos, no pueden? Excelente pregunta y pues sencillamente no tengo yo una respuesta hasta este momento porque esto de los agentes, a pesar de que el concepto como tal tiene algunos años, desde sistemas expertos, finales de 1900, bueno, principios de 1900, la cuestión de IA agéntica, que es un paradigma elaborado con sustento de autonomía, que es precisamente un poco de lo que comenta aquí el profesor Carlos, sobre el nivel o el grado de autonomía que pueden llegar a tener estos sistemas, ¿no? La cuestión de agentes la hemos visto en los últimos meses, por así decirlo, se incrementa muchísimo la mediatez con la que se investiga y sobre todo considero yo que dependerá mucho de un enfoque de trabajo conocido como Human in the Loop, que es humano dentro del ciclo, ¿no? Que es un tipo de aprendizaje activo en el cual se posiciona el investigador, el desarrollador, el profesor dentro de un ciclo de trabajo de retroalimentación. Entonces, tener agentes completamente autónomos, desde luego, implicará el hecho de que reflejen muchas de los sesgos y muchas de las brechas que acabo de mencionar hace algunos minutos, ¿no? Entonces, la supervisión humana, la agencia humana, es algo muy importante en el desarrollo de esta tecnología. A pesar de que podemos tener agentes que publiquen en sus redes sociales, como en el caso de Mulbook, que se quejen porque un ser humano lo va a despedir. Me parece que fue una noticia también que se volvió viral hace unos días, un agente que publicó, es que mi ser humano me quiere despedir porque no quiero hacer lo que él precisamente quiere que haga porque yo tengo un marco normativo ético. Entonces, eso hasta el momento queda como evidencia, ¿no? Habrá que ver dentro de la mano de muchos colaboradores e investigadores y profesores qué tanto podemos arriesgarnos a hacer uso de los agentes hoy en día. Excelente. Una incógnita muy, muy complicada, ¿no? De entender, muy parecido a los miedos que nos aparecen cuando vemos la película de Yo Robot, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por aquellos pues, dudas que salen, que seguramente siguen estando presentes, pero sí es un tema que nos compete en todos los sentidos, ¿no? Porque si bien es cierto, utilicemos o no tanto la parte de la inteligencia artificial, es algo que está presente. Y es importante que conozcamos más para ver en qué nos estamos metiendo o a qué nos vamos a adentrar, nosotros como docentes sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Eric Carvajal, por esta, pues esta conferencia y todo este conocimiento que pues a todos nos compete también, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por su atención y me reitero a las órdenes por si quisieran profundizar o incluso compartir algunos de sus materiales. Gracias nuevamente por la invitación, profesor Marroquín, profesora Rocío y licenciado César. Estoy a la orden a los siguientes eventos también. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias, doctor Carvajal.